Gracias, Espíritu de Dios, porque cada noche, cada evento, Él es quien respalda todo lo que se organiza y se prepara para poder estar en este lugar y desarrollar los temas, podernos expresar en adoración. Él lo respalda y esa es la mayor cobertura de su presencia, en la aprobación que Él dice: estoy aquí, y que demuestre esta cobertura por medio de tantas indicaciones en su pueblo, como las visiones, las profecías, su vital presencia, que la podemos sentir. Ese es el mayor respaldo. Y crean y siéntanse dichosos de que hoy Él ha puesto su mirada en nosotros, en una noche en la cual el tema se titula El sacerdote del hogar, donde el primero que estuvo aquí, el sacerdote del pueblo, el sacerdote general, el mayor, Jesucristo, ha defendido este tema llenándonos de su presencia, pues sabe la importancia que es ungir las cabezas de hogar que hoy se han hecho presentes. También les doy una bienvenida especial a aquellos que nos están sintonizando en estos minutos. Bienvenidos. Si tú eres un cabeza de hogar, tienes la bendición que Dios te da, una familia, un matrimonio, tienes tus hijos, no cambies esta sintonía, termina de escuchar el mensaje, porque sin duda alguna Dios permite que te conectes estos minutos para aprender lo que es ser un sacerdote de hogar y qué bendición lleva esa cabeza para dirigir todo el matrimonio. Así que, bueno, vamos a dar inicio a este mensaje en el nombre de Jesús, pues dice su palabra que la cabeza de hogar es Jehová, Jesús es la cabeza, y que la cabeza del hombre es Jesús, y la cabeza del hogar de la esposa será el esposo. Lo sabemos bien y pasamos con el primer principio. Tenemos 8 principios para poder comprender la importancia que tiene el sacerdote del hogar en casa. ¿Qué importancia tiene el esposo en casa? ¿Qué importancia tiene en los hijos ese sacerdote de hogar que Dios puso? ¿Qué importancia tiene y cómo repercute el papel de este hombre en que sí se llevare bien ese matrimonio o no se llevare bien, crezcan los años juntos o no se realicen? Eso depende muchísimo del sacerdote del hogar, tanto como la compañera, pero hoy nos estamos enfatizando en el papel de este cabeza de hogar, que son esposos. Y si usted tiene a su esposo pues cerca, puede tomar su mano y decir: escucha este tema, que yo ya estoy lista para recordarlo muchos días y poder verte de esa manera, verte como el sacerdote de casa que Dios puso. Los 8 principios que debe de tomar en cuenta un esposo para que ese matrimonio rinda. Lo primero es que se sujete a Dios. Ya la Biblia ha descrito que Él es cabeza de su compañera, pero que sobre todo Jesucristo es la cabeza de Él. Por lo tanto, Él debe de sujetarse a Dios, que es la mayor autoridad, su cabeza, la principal. Y si Él está sujeto a las ordenanzas de Dios, está sujeto a los pensamientos de Dios, Él va a poder ejercer el papel de esposo de la mejor manera. Si el cabeza de hogar no sujeta su cabeza a la cabeza que debe de estar, que es Cristo Jesús, ese matrimonio no puede tener garantía, y es de saberlo a tiempo, pues todo matrimonio en el cual se identifica que el caballero no esté sujeto a la mente de Cristo, va a haber un proceso difícil en ese matrimonio. Si se tiene la oportunidad de orar por ese caballero, de hacerle ver que su papel es sujetarse a Dios, no demoren las esposas en hacerlo, no demoren en
provocar en ellos el interés de sujetarse a Dios, porque solo eso va a garantizar el éxito del matrimonio. Si este hombre no está sujeto a Dios, no podrá tampoco respetar las ordenanzas, las indicaciones, los consejos de la esposa. Pero si se sujeta a Dios, él tendrá la accesibilidad para su esposa, para los hijos, y tendrá visión para llevar ese matrimonio. Él podrá manejar de la mejor forma la provisión para el matrimonio, de la mejor forma el carácter idóneo para llevar ese matrimonio. Así que esposos, presten atención al primer principio. Esposos que nos están sintonizando, si estás ejerciendo ya la bendición de tener legalmente, bajo la cobertura legal y la cobertura espiritual, una familia, lo primero es que te sujetes a Dios, que Él sea tu cabeza para poder ejercer con excelencia tu papel. En Josué 24:15 decimos: yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese es el primer principio. Si el caballero, el esposo, se sujeta a Dios, entonces él dirá: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa. Será un hombre que tendrá la visión de decir: todo mi equipo, mi apellido va a estar bien resaltado por medio de los miembros que yo tengo. Mi esposa y mis hijos los voy a representar de la mejor manera. Mi apellido no va a quedar tirado. ¿Y cómo? Poniendo a Jesucristo como cabeza, determinando que Él y su casa servirá a Jehová. Entonces se representará de la mejor manera ese hogar. Pero tiene que nacer de esta cabeza de hogar, decir: yo voy a servir a Dios y voy a provocar en todos los miembros de mi familia que lo hagan. Yo voy a dar el paso y ellos vendrán conmigo. Yo voy a insistir en Dios y ellos insistirán. No se le puede exigir a una esposa oración si el cabeza de hogar no lo hace. No se le puede exigir a los hijos: ora, pídele al Señor, confía, si el cabeza no lo hace. Así que el sacerdote del hogar tiene la capacidad, tiene el legado que Dios le dejó para poder tomar la iniciativa de las cosas y hacer que todo su equipo familiar lo siga y crezcan. El caballero que diga: yo y mi casa serviremos a Jehová, dirá lo que en este pasaje se escribió de personajes que defendieron su casa y que supieron poner sujeción a la cabeza, que es Cristo. Miramos esta imagen y ¿qué pueden observar en esa imagen? Hay una casa, su infraestructura está sobre una roca, el hogar está sobre una roca, los sentimientos de ese hogar están sobre una roca, la provisión de ese hogar está sobre una roca, la luz, todo está sobre la roca. Y la Biblia dice que toda casa, todo lo que se construye sobre roca no será desvanecido. Y la roca es Cristo. Lo dice la palabra de Dios. Roca es Cristo. Él es la piedra eterna, la perfección. La roca significa estabilidad. La roca no es arena. La roca permanece y es eterna. De hecho, muchos escritos que se escriben sobre rocas son para perpetuar las leyendas, las frases, lo que se quiere eternalizar. Entonces, cuando se dice que sobre roca debe de estar la casa, nuestra familia, es que para eternalizarla y asegurar que será para siempre esa unión, para siempre ese matrimonio, para siempre esos hijos, para siempre esa ayuda uno al otro. Y debe de ser sobre la roca, pues Dios es tan perfecto que sin Él sabemos que podemos perder la brújula. Una semana que el sacerdote de hogar deje de orar en casa, una semana que el sacerdote de hogar comience a desligarse, no llegó a casa, no vio qué está pasando,
comienzan a pasar resultados no satisfactorios. Y aunque esté la compañera tomando en cuenta muchas cosas mientras él no está, se necesita siempre la evidencia, que esté la presencia de ese sacerdote de hogar. Y yo creo que los caballeros lo saben bien. Cuando se retiran por 7 días de casa por cuestiones laborales o cualquier situación, ¿ustedes han notado la diferencia al regresar en algo? Ese espacio que solo ustedes pueden llenar, ese espacio que Dios les permite llenar con una especialidad. Nadie puede ocupar el lugar de ese sacerdote del hogar, porque Jesús está en él antes, Jesús en él. Así que el primer principio, esposos, ¿cuál es el primer principio? Que estén sujetos a la cabeza, sujetos a la cabeza. El segundo principio, que es tan importante y tan privilegiado si se realiza, es que el esposo debe de amar a su esposa como a sí mismo. Y la Biblia lo dice en muchos versículos, que ahora son una sola carne. Y el hombre que ama a su esposa, ama a su propio cuerpo, dice la Biblia. Si no ama a su esposa, está desechando su propio cuerpo. Si la desprecia, se está despreciando él mismo. Si la humilla, se humilla él mismo. Si la avergüenza, se avergüenza él mismo. Porque el que ama a su esposa está amándose a sí mismo. Todos los efectos que se hacen sobre de ella se ocasionan a su propio cuerpo, pues ya está escrito que son una sola carne. Y Dios dice que el sacerdote del hogar debe de amar a su esposa como Jesús amó a la iglesia. Esa es la ordenanza que Dios deja a los esposos. Así como Dios amó a la iglesia, que dio su vida por ella, que se comprometió para siempre amarla, no abandonarla, nunca dejarla en vergüenza ni burlada, vestirla, consolarla, fortalecerla, nutrirla, embellecerla. Todo eso hizo Jesús por su iglesia. Lo mismo Él pide que los cabezas de hogar lo realicen. Y esto es un principio importante. Si ustedes quieren llevarse la dicha en su vida de que se les sea llamado, ¿qué hombre más maravilloso es este? Que seas dicho, que escuches comentarios de ti. ¿Qué hombre más atento en su casa? Un hombre así quisiera. Un hombre así quisiera como él. Que ustedes puedan escuchar eso, que lo puedan escuchar de familia, de amistades, y que dignifiquen lo que hacen. Deben de cumplir estos principios. Y no hay cosa más grande que Dios te dé un título. Eres el sacerdote del hogar. Te está dando un gran privilegio. Y si quieres lo puedes enriquecer en tus manos o lo puedes destruir con tus manos. Esposos, recuerden que lo que Dios les está dando, se los da porque está confiando en ustedes. A todos los hombres de este mundo, Dios no les niega el derecho de darles una compañera. Es más, la Biblia dice que aquel hombre que haya esposa buena y prudente, ha hallado la herencia de Jehová, que Jehová le da esa herencia. Y dice que la herencia terrenal viene de los padres, pero que la esposa viene de herencia de Jehová. Entonces es una gran bendición. Este ser que ha llegado a sus vidas debe de ser amado como a sí mismos. Colosenses 3:19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Maridos, sacerdotes de hogar, el liderazgo que Dios les ha entregado es para guiar, para conducir, para influenciar a su esposa e influenciar a sus hijos, pero respetando siempre que ella tiene sus derechos, ella tiene valor, tiene opinión, tiene necesidad del cariño y amor de ustedes. Maridos, amemos a vuestras mujeres, dice, y no seáis ásperos con ellas,
¿Por qué regularmente estos mensajes se dan en la Biblia? Porque el Señor se percató de decir, coloquemos esa palabra ásperos, pero remárquenlo bien. ¿Por qué será si la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo y Él no se olvidó de decir esa palabra? Es porque realmente Dios toma en cuenta que se tiende a hacer estas cosas, y para evitar que haya un desastre en pareja, desastre matrimonial, y que el sacerdote de hogar ejerza correctamente, lo está diciendo a tiempo. Dios les ha dado el privilegio completo, y eso no significa que se asuma que se tenga que convertir en prepotencia, en sobredominio o en humillación sobre alguno de los miembros de la familia, sino amarse como a sí mismos, porque de ustedes ha nacido el resto de miembros. El tercer principio, y es aquí donde quiero detenerme en este tema, el tercer principio: el sacerdote del hogar ejerce su liderazgo. El sacerdote de hogar debe de reconocer qué posición tiene. Hombres, esposos deben de saber que están siendo asignados con liderazgo. No tienen que tener pasos atrás de ese matrimonio ni pasos atrás de esos hijos. Ustedes llevan cabecilla, llevan guía y debe de ejecutarse. Es necesario que se tome la responsabilidad. No se pueden dejar en un azar de cómo vivir día a día. Pues ahí llevamos los hijos. ¿Y cómo te va a ti con tu esposa y tus hijos? Ahí vamos entre los dos echándole ganas, duros por pocos. ¿Y tú qué? ¿Cómo te va? ¿Qué? Pues ahí, un día ella, un día yo. Está bien, el trabajo en equipo es perfecto, pero también saber que hay un legado a quien se le va a demandar. Se le va a demandar porque Dios en sus tiempos va a hacer evaluaciones y pruebas hacia cada uno. Señor, Él dirá, este caballero de casa, voy a evaluarlo. Lo voy a evaluar si como sacerdote de hogar está dando toda la talla. Voy a ver si la ayuda idónea da toda la talla también. Dios va a evaluarnos, y tengamos cuidado que si está dando liderazgo y no se ejerce, hay problemas. Pero ese liderazgo yo lo quiero aclarar, pues es necesario entender el concepto de liderazgo, y se los voy a leer. Es el conjunto de actividades o directivas que un individuo tiene para influir en la forma de ser o actuar de las personas que se le han encomendado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo hacia el logro de sus metas y objetivos. La palabra liderazgo va relacionada a la influencia, al poder de influencia que él tenga para su equipo, para cada integrante de equipo, y que él provoque en ellos el entusiasmo para alcanzar las metas. Así que es necesario entender que es un conjunto de actividades. No es solo decir, se hace esto, no se hace esto, haremos esto, o no es solo de indicaciones. El liderazgo va acompañado del servicio. Recuerden que cuando Jesús vino a la tierra, Él dijo, ¿quién es el mayor de todos? El que sirve. El que es mayor es el que va a servir. Y si en casa se está dando un liderazgo, una mayordomía al esposo, es necesario que tome el papel que Jesús tomó. Yo siendo el mayor, dijo Jesús, vine a servir y sirvo a todos, porque ese ejemplo hará que todos lo sigamos y todos seamos atraídos a esa influencia. Así es el tercer punto, Proverbios 11:29. Y aquí dice la palabra de Dios: el que turba su casa heredará viento. Así que todo cabeza de hogar
que esté ejerciendo su liderazgo, pero que ese liderazgo no está siendo ajustado a la bondad, a la misericordia, a la buena intención, a la motivación de su hogar, entonces lo está turbando. Todo cabeza de hogar, todo hombre de casa que esté turbando ese hogar, dice que heredará viento, porque el viento, la siembra del viento, provoca tempestad. El que turba su casa heredará viento. Si el liderazgo de ese caballero, el liderazgo que Dios confió a ese personaje, no está siendo bien ejecutado, sino que malinterpretado y posiblemente con mucha negatividad, afectando y turbando su casa, solo su herencia no va a ser bondad, no va a ser un linaje santo, va a ser tormento, viento, tempestad, tribulación, pues él mismo lo está provocando. Es importante, sacerdotes de hogar, que sepan esto. Ustedes que son cabeza, tomen en cuenta que el que turba su casa heredará viento, y eso no es lo que se quiere. Debe de motivarse, beneficiarse su casa, que es su propia carne, sus propias moléculas transformadas en hijos, para no heredar tribulación. Lo que digan de tu esposa, lo que digan de tus hijos, ese eres tú, porque tú eres el sacerdote de casa. Si se dice bien, si se aplaude a tu equipo de casa, es porque estás haciendo un buen papel. Es admirante cómo se desempeña esta esposa, es admirante cómo esos hijos atienden la obediencia en la familia, es admirante. Cuando se muestran las virtudes en un hogar, es que hay que preguntar quién es el sacerdote de ese hogar, quién es esa cabeza. Bueno, ¿quién será? Porque este ser sí está ejerciendo su liderazgo y está colocando las virtudes que deben de ir. Es de aplaudirlo, pero también si algo está afectado, vemos una esposa desgastada, triste, abandonada de todo su ser, abandonados sus hijos, decepcionados, alterados, es que hay algo en ese liderazgo y posiblemente no sea en sí la persona, el sacerdote de hogar que quiera que esto suceda, esa tragedia, sino que inconscientemente no ha reconocido su liderazgo y no sabe que tiene toda la capacidad que Dios le da para guiar a ese matrimonio y hacer que brillen. Recuerden que la gloria, les mostré en el versículo de las plenarias anteriores, que menciona que la mujer es el reflejo del hombre, pues la gloria de él es su esposa. Lo que él es reflejará, y ellos dos, esposo y esposa, reflejarán a los hijos. Así que piensen qué tipo de hogar tienen. Piensen todos. ¿Están teniendo la oportunidad de tener esposa, de tener hijos, o solo posiblemente un matrimonio y aún no hay hijos? Y puedan preguntarse hoy y decir, ¿será que se habla bien de nosotros? ¿Se comenta por las calles algo en agrado de nosotros? Es que hay que darnos cuenta que todo llega a reflejarse. Por supuesto, sabemos que hay cosas que se salen de las manos y que muchas veces puedan ser murmuraciones ajenas a lo que vivimos, pero no me refiero a eso, no me refiero a eso. Esta pregunta lo hago con la intención de que podamos evaluar al que está a la par viviendo con ustedes, a los que están ahí. Si esa esposa está feliz, esos hijos están felices, serás tú sacerdote de hogar, cabeza de hogar, que estás llevando a esa felicidad a tu equipo, pues hoy te aplaudimos. ¿Será que esa esposa, esos hijos no lo están sintiendo? Sacerdote de hogar, condúcete a Dios y sujétate a tiempo. Investiga dónde está esa tristeza, de dónde viene. Y no es para sentirte con culpa, sino para sentirte
alertado de decir, quiero hacer algo que favorezca, que mi equipo va a ganar el partido de la vida, y sí se va a ganar. La cuarta, y esto dice mucho en la Biblia, respecto a que el esposo tiene una comisión demasiado importante para que pueda subsistir un hogar. Y bíblicamente está dicho que el cabeza de hogar trae la provisión a la familia. Y cuando se habla de provisión, no se habla nada más de lo material. Alimento para todos, educación para todos, sino que también la presencia, las virtudes, el conjunto, que son cuestiones abstractas que se deben de cultivar. Toda provisión es necesaria que el sacerdote de casa lo realice. Y aquí lo miramos. ¿Qué pasa si ese sacerdote de casa falta en uno de ellos? Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y esto lo dice en 1 Timoteo 5:8. Se indica en este versículo que si hay alguien en casa que no está trayendo provisión, pudiéndola hacer, porque hay casos, se tiene la posibilidad de hacerlo y no se hace, mayormente para los de su propia casa, entonces se ha negado la fe y somos llamados peores que un incrédulo, pues estamos viendo y no estamos haciendo. Es necesario que se provea a casa. Dios es un Dios de provisiones. A Dios le interesan las condiciones de bienestar en casa. A Dios le interesa la calidad de vida. Y es importante que el sacerdote de hogar tenga visión para llevar esa calidad de vida a casa y saber que no solamente ahí la pasamos muy bien, pero estamos felices. De vez en cuando tenemos, de vez en cuando no, pero felices. Pero es importante que el sacerdote del hogar sepa que la calidad de vida es para todos sus integrantes, porque él es el proveedor y debe realmente entregar calidad a su núcleo familiar en todo: alimento, vestuario, educación, principios, palabra de Dios, completo proveedor. Y si se tiene la ayuda idónea, que es la esposa, para que esa provisión se administre bien, es mucho mejor. Se pueden sentir dichosos de poder trabajar en equipo en casa, pero sí es importante saber que si no se está proveyendo al hogar, Dios califica a esa persona como un incrédulo, porque mayormente a su propia casa no da lo que debe de proveer, entonces será como un incrédulo ante los ojos de Jehová. Si en algún momento no tiene trabajo, no tiene un empleo el sacerdote del hogar, pues entonces la ayuda idónea toma ese momento, toma esa responsabilidad y ejerce juntamente para la familia. Pero lo que aquí mostramos es que el sacerdote del hogar tiene el liderazgo y ustedes, esposas, son su ayuda idónea. Estoy dando los principios que en Biblia, en las Escrituras Sagradas, encontramos. Aquí hay algo importante. A veces hay sacerdotes de hogar, los esposos, que dicen: mi familia tiene que brillar, pero demasiado, que se van al extremo tan ambicioso de poder decir: no, mi mujer de marca vestida, carros 3, pick-up, camioneta y otro pick-up y motos también de colores, para que en verano un color, en frío otro color, y también vamos a poner casa de playa, viajes y tanta es lo que quiere lograr que se mete a esto que se refleja en Habacuc. Dice: ay del que obtiene ganancias ilícitas para su casa, para poner en alto su nido
para librarse de mano de la calamidad. Es necesario traer provisión a casa con manos justas, trabajo justo, ingreso justo y limpio para abastecerlos a todos. Si el sacerdote de hogar quiere dar calidad de vida, que sea calidad de trabajo, calidad de ingreso, para no traer maldición a sus descendientes. Porque dice la palabra de Dios: ay del que obtiene ganancias ilícitas de la desesperación, por supuesto, ganancias ilícitas para poner en alto su nido, su esposa, sus hijos, todos los que están en casa. Entonces, si esto queremos alcanzar, pues está dentro de las visiones, de repente un viaje, poder tener comodidad en una casa, podernos conducir de un lugar a otro con más comodidad y tener. Dios es un Dios que concede, pero con trabajo limpio, porque Él es justo. Nos va a dar semilla justa para cosechar trigo justo y limpio. No queremos que nos suceda lo que dice en Proverbios 15:27. Perturba su casa el que tiene ganancias ilícitas, pero el que aborrece el soborno vivirá. Entonces lo dice en la palabra de Dios, que estamos perturbando la casa, creyendo que le estamos dando la calidad de vida, los beneficios, todas las riquezas, lo más sofisticado de la temporada del 2017, creyendo que estamos enriqueciendo el hogar, lo estamos maldiciendo con las ganancias ilícitas, se está perturbando. Así que si el nicho, como dice la Biblia, se quiere poner en alto y que brille, que sea de la manera justa, limpia, porque el que aborrece el soborno vivirá y no vendrá muerte para sus hijos, ni muerte para su cónyuge. El quinto principio de un sacerdote de hogar es que educa a su familia. Tiene la responsabilidad de enseñar, deberá ser un maestro con cada uno de los que viven ahí, que pueda ser un expositor con ejemplos de lo que se debe de hacer en casa. Si en casa hay personas organizadas, es porque ese líder de casa está provocando que todos se organicen. Si en casa hay personas con impuntualidad, un ejemplo, es porque se mueve de alguna manera algo dentro de nosotros. No podemos asignar culpa de uno al otro o de alguna deficiencia de alguno de los integrantes, no es eso. Pero si se puede conducir a alguno de nosotros a llevar una conducta idónea, esto puede venir del sacerdote del hogar, que se lleve y se dirija a casa como es, pues él educa a la familia. Si en casa se ora, en casa se lee el mensaje de Dios, en casa se respeta que no se ofenda. Si en casa se grita, alguien en eso que está integrando el hogar pasó por alto 1, 2, 3, 4, 5 veces y ahora es parte de eso, porque sí, algo está pasando ahí y es parte de eso, porque deberá haber un sacerdote de hogar, una cabeza que nos detenga, nos diga basta, aquí no se grita, aquí se habla, aquí se conversa, se dialoga, y a gritar afuera. Alguien que traiga corrección, que demande orden de la mejor manera, lo más amable posible, pero el liderazgo debe de conllevar educar a la familia. Se educa. Tienen ustedes, caballeros, la potestad, Dios les ha dado la potestad de guiar, educar. No pasen por alto ese legado lindo que Dios les está dando. Si se los está dando es porque tienen la capacidad. No lo suelten, ejérzanlo en casa, coloquen las mejores virtudes en su esposa, exploten, hagan brillar de ella lo que puede brillar, hagan brillar de los niños lo que puede brillar o de los hijos adultos. Deuteronomio 6:7 respalda lo que he dicho. Y diligentemente
las enseñarás, dice. ¿Qué cosa? Diligentemente enseñaremos la palabra de Dios, el mensaje de Dios, sus ordenanzas. Diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Esto es una ordenanza que Dios da al hombre, aquel que está siendo el que ejerce su liderazgo, que diligentemente, amablemente, sabiamente, humildemente, sencillamente, cariñosamente, enseñarás la palabra a tus hijos, hablarás de ella cuando te sientes en casa, cuando andes por el camino y cuando te acuestes y te levantes otra vez. Es decir, se te encomienda que tú enseñes a todos los de tu casa este mensaje. Si tú quieres tomar a Dios como tu cabeza, hemos de respetar lo que Él demanda a tu sacerdocio, a tu liderazgo. Peligro, y se los muestro, peligro, una Biblia empolvada antecede a una vida desastrosa. Yo dejo, puede decir el esposo, pero yo cuando mi hijo o mi hija se duerme, llego, abro la Biblia en el Salmo 91, se la dejo a la par y ya lo cuida. ¿Será que es eso lo que Dios nos demanda? No es eso. El poder inculcar, describir, explicar, analizar y vivir esos pasajes es de un diario, día a día. No es solo de abrir. Esa palabra no se activa si no se vive, si no se practica, si solamente se queda en una lectura, ¿no? Por eso dice que una Biblia empolvada antecede a una vida desastrosa, ¿no? Y es eso. Los sacerdotes de hogar deben de saber que se les está demandando muchísimo. ¡Ey, sí! Ese liderazgo que te están dando es un privilegio, pero también te demanda mucho y es importante que lo tomes. Proverbios 23:13. Claro, de repente hay un padre, bueno, que es un poco, se siente mal de llamar la atención. Él no puede poner orden en casa, no puede, le da un poco de temor afectar a sus hijos o pasarse de fuerte o ser muy riguroso y que de repente ya no ejerce su ordenanza. Se le va a pasar al niño, se le va a pasar, ya va de adolescente, se le va a pasar, seguimos diciendo. Y así se comportan en esta edad, justificando sin ejercer el sacerdocio de casa. Les tengo una noticia, padres, esposos. Aquí dice que no escatimes la disciplina del niño. Aunque lo castigues con vara, no morirá. Lo dice la Biblia. No lo vas a matar solo por decirle no con unos ojos que algo puede pasar. Si lo vuelve a hacer, no escatimes esa disciplina. Es necesario que sepas que se te está dando la autoridad para corregir. Se tiene que corregir. No hay que dejar a un lado lo que se está diciendo. Y hay otra cosa. Puede ser que sean alguno de los dos padres extremistas. Y en este punto yo no me tiento en el alma en sacar el cincho, el cable, la cinta de amarre, el alambre espigado y este montón de artículos para decir, hoy va a aprender, conmigo sí va a aprender. Aquí hay algo también si nos pasamos del límite. Y Dios dice, corrige a tu hijo mientras hay esperanza, pero que tu alma no desee causarle la muerte. Porque seguro que padres que llegan al hastío total pueden decir con tanta ira, me quitaste la vida y me la seguís quitando todos los días con tus actos, con tu manera de ser, con tus berrinches, caprichos. Entonces hay un límite. Dar rigor diligentemente y no causar la muerte mientras se corrige. Pues Dios todo lo ha escrito. No nos podemos perder en el mapa de la vida, ya lo tenemos escrito.
En Efesios 6:4 dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. También se le da, si el sacerdote de hogar es demasiado autoritario, no considera errores, fallas de los hijos y se extremiza en tratar de corregirlos de una forma demasiado insistente, pues Dios también dice: padres, no provoquéis a los hijos, sino considerarlos, ¿no? Considerar su desarrollo, sus etapas, y sí corregir, pero no llevarlos a la ira, porque los vamos a desalentar, dice en otros versículos. Estos son consejos sabios que nacen de la palabra de Dios para ustedes, sacerdotes de casa. Si lo han de ser, ya lo están aprendiendo, y si ya lo son, ya son esposos, ya tienen años dentro de un hogar, tómenlo, porque el tiempo es perfecto, Dios lo da en el momento. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y pasamos al principio 6. El esposo debe de trabajar en equipo. Debe de trabajar en equipo. Si esposos se sienten sobrecargados en sus hombros, se sienten tan cargados que llevan todo en el hogar, sepan que deben de trabajar en equipo, pues por eso hay una ayuda idónea en quien confiar. Pueden delegar, pueden organizar, no carguen todo. Es cierto que se les encomienda y demanda su provisión, sus indicaciones, pero trabajen en equipo para que todo sea un paso ligero, ágil. Y esto de trabajar en equipo es también saber que no todo lo voy a delegar y no hacer nada, sino que ni tampoco voy a sobrecargar todo y no delegar, sino poder manejar en equipo. Ellos hacen y yo también. Yo les ayudo a ellos, los integrantes de mi casa, y ellos me ayudan a mí también. Que pueda decir esto: el cabeza de hogar, el esposo, podrá descargarse, podrá descansar y sentir mucho más animante el día a día con su esposa y sus hijos. Trabajar en equipo. Todos hacemos algo en casa, todos limpiamos, todos colaboramos, todos aportamos, todos podemos organizarnos para dar la parte considerable que cada uno puede hacer. Y vemos aquí al cabeza de hogar siendo el ejemplo de lo que se está haciendo, luego su esposa como su ayuda idónea y los hijos, que también son parte de una construcción de lo que se vive en el hogar. 7. Dar el ejemplo. Los esposos deben de dar el ejemplo, tanto él como ella. Pues como esta noche lo estamos dedicando bastante al cabeza de hogar, estamos resaltando mucho a los esposos. Y se dice que el ejemplo debe de ser dado por ellos primeramente. Si se pide respeto, que se dé respeto. Se pide orden, que se ordene. Se pide palabras sabias, que dé esas palabras sabias. Que conduzca su casa, conduzca esa casa. Y vemos esto. Él camina con direcciones claras. Si hay esposos que no saben ni para dónde conducir a sus hijos, a su esposa, sienten que ahorita, escuchando este tema, no saben cómo hacerlo llegar mañana en casa, porque ya se construyó un hogar algo desequilibrado, inestable. ¿Cómo voy a entrar con esto de un solo? Si antes ya perdí mi autoridad en casa, ya no se me reconoce. Ahora mi esposa es la cabeza, yo ya ni existo para ella, para ellos. O de repente que se pueda decir: ¿cómo hago entrar este mensaje? Si ahora ya no soy para ellos no soy confiable. O he sido muy autoritario
y en vez de haber sido dócil, se han negado a mí. Dios tiene el control y Dios puede hacer algo en este matrimonio. Dios da la sabiduría para conducir. Él arregla corazones, Dios arregla mentes, Dios lo pone todo en orden para que tú sigas en tu cabeza y que tu cabeza esté en la cabeza principal, cabeza en cabeza de Cristo, para poder ser lo ideal. Hombres, no se sientan frustrados si hoy no han ejercido su liderazgo. Puede ser este mensaje la oportunidad, y de hecho lo es, para decir: Señor, posicióname donde debo de estar. Si yo me alejé de mi papel, perdóname, yo tomo hoy toda la responsabilidad para llevar esta nave. El octavo principio e importante principio: cumplir los deberes conyugales. Este mensaje está escrito en la palabra sagrada de Dios y Dios no se equivoca. Así que lo que les voy a decir no fue equivocación. A Dios le place haberlo escrito y que esta noche todos lo sepan, pues Él es un Dios de orden y cada detalle que se vive en matrimonio, Dios lo toma en cuenta para que vivan calidad de matrimonio. Y dice: que el marido cumpla los deberes conyugales con su esposa, de la misma manera la esposa con su marido. En esta carta escrita en la Biblia se refiere a la vida íntima que vive la pareja. Se dice y se ordena que en un matrimonio el esposo deba cumplir con sus deberes de intimidad con su esposa y que su esposa cumpla con sus deberes con él. Y hay algo muy importante que dice y sigue mencionando: esto no va a ser ajeno para un matrimonio, pues Dios mismo lo formó. Es una recreación divina, pues Dios lo constituyó, Dios lo diseñó y Dios lo regala a los matrimonios para vivir. No se niegue el uno al otro. Primera de Corintios 7:5. No se niegue el uno al otro, a no ser de común acuerdo. Y por algún tiempo, a fin de poder dedicarse con más intensidad en la oración, después vuelvan a vivir como antes, para que Satanás no se aproveche de la incontinencia de ustedes y los tiente. Está claro aquí. Dios pide que los esposos, legalmente por supuesto, bajo cobertura legal, un matrimonio bajo cobertura espiritual, no se niegue uno al otro a vivir sus deberes conyugales, a menos de que entre los dos se pongan de acuerdo que van a estar en tiempo de ayuno o de oración, dice la Biblia, para que esto no llegue a ser tentación a alguno de los dos, y que inmediatamente, terminando sus tiempos de oración, se integren nuevamente a la recreación conyugal, que vuelvan de regreso, pues Dios es tan sabio. A los que están solteros, Dios nos pide: consérvate puro hasta el matrimonio. Y a los que están casados, no pares porque no vayas a ser tentado. Entonces Dios mismo sabe el orden de las cosas. Y no sé qué pasa, pero cuando está la soltería, hay la incitación y la tentación es: hazlo, 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 cuando no es el tiempo. Y cuando están en el matrimonio, ¿para qué otro día? Ya aburrió, mejor otro día. Ahorita estoy cansado. Y estas cosas se vuelven una puerta que se abre al Satanás, como lo dice la Escritura, para tentar a alguno de los dos. Así que conozcan el tiempo donde están. Están en soltería, reconozcamos la Escritura. Están en matrimonio, reconozcamos estos principios. Así que sacerdotes de hogar, muchas cosas se les son demandadas y hoy las han descubierto. Toda la provisión material, física, emocional, espiritual, bueno, que van a hacer
ahora con tantas cosas, pero todas están escritas, ¿no? Y sepan que no están solos, tienen su ayuda idónea. Y esa ayuda idónea vale mucho, muchísimo. ¿Conocen ustedes que el número en todo el mundo de mujeres y hombres, la relación es 7:1? Por la cantidad, hay 7 mujeres y un hombre, es decir, por cada hombre hay 7 mujeres ajenas a él, porque solo una puede elegir. Pero la relación es esta, significa que somos ayuda idónea. Y miren cuántos hombres menos y la ayuda idónea mucho más. Como quien dice, mujeres a hacer ayuda idónea y hombres comiencen a liderar. Este es lo que está escrito. Dice Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancía, pero los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios y solo Dios. Y aquí hay algo importante. Si se ha cometido fornicación o adulterio, los juzgará solo Dios. Ninguno tenemos derecho de apuntar con el dedo a nadie, a nadie. No se nos compete ese juicio. Eso no nos pertenece. El Señor nos invita a vivir en un honroso matrimonio, sin mancía, limpio, honorable. Y si esto haya sucedido, Dios mismo resuelve todo y restaura todo, y ninguno de los que estemos fuera de los matrimonios debemos de juzgar a nadie, pues dentro de esos zapatos jamás estuvimos para poder decir algo, nada. Escuché hace un tiempo el mensaje de un predicador que resaltaba mucho este tema y dijo, si tú hubieses estado en el papel de José, tú, decía él, tú en el papel de José y en los zapatos de él, que la reina de esa nación suelta sus vestiduras, queda totalmente 100% carne y piel, ¿qué harías tú? José se quedó un tiempo aún ahí y salió corriendo, y muchos fariseos decían, ¿cómo que se quedó ahí? Desde el inicio hubiera él corrido y dicho no. ¿Estabas tú en sus zapatos?, preguntaba este expositor. Y hasta el día de hoy recuerdo ese mensaje tanto porque es real. No podemos decir nada de nadie. José salió corriendo, huyendo de la mujer que se ofrece a él. Pero José recuerda que Dios le demanda santidad y aunque él tampoco tenía ropa, sale corriendo sin ropa. Aún en los últimos segundos regresó su mente. Cuando muchos acusan estos pasajes bíblicos, ¿qué le pasó a José? De por sí pecó porque tardó un tiempo más sin ropa. Si corrió ya no tenía la ropa. ¿Quiénes somos? Nadie. Nadie somos para acusar a ninguno. Es que no estamos en ningún zapato. Somos capaces de orar por nuestras debilidades, orar para ser fortalecidos, porque la santidad es solo una revelación. La santidad solo Dios la pone. La santidad debe de nacer en el alma y eso lo enseña solo Dios. Solo Dios puede hacer que ella o él se fijen únicamente sus miradas. Cuando un matrimonio está lleno de Dios, la misma puerta al Espíritu Santo no permite que se abren otras puertas. Y si esto haya sucedido, el Señor restaura todas las cosas. Él limpia, Él quita, Él rompe cadenas que fueron una mentira y una blasfemia. Entonces podemos decir hoy que los 8 principios para el sacerdote de casa están claros y que todas las damas que están presentes hoy vamos a aplaudir a esos cabezas. Y quisiera que todas aplaudamos y reconozcamos que ellos son elegidos como cabezas y simplemente eso es. Gracias porque el 8 de marzo nos recuerdan, nos dan flores y que el Día del Cariño, hoy les vamos a aplaudir y reconocemos su liderazgo. Creemos en que hoy ustedes tienen la autoridad de Dios y pido
Precisamente bendecimos a los que nos estuvieron escuchando en esta transmisión y también pido que los presentes y los que nos observen puedan hacer una oración. Si quieres tú tomar tu liderazgo, tu sacerdocio como hombre de casa, hoy vamos a hacer una oración por todos los caballeros que deseen hacerlo desde su corazón con Dios y decir: hoy tomo estos principios y lo vuelvo a realizar. Así que vamos a hacer esta oración y nos ponemos en pie. Nos ponemos en pie. Y yo quiero pedir que en esta ocasión sean los caballeros que se acerquen a este altar, pues vamos a bendecirlos y vamos a bendecir su sacerdocio. Y voy a llamar a Claudia y Helen a este altar para que me acompañen en esta oración, pues seremos mujeres que traeremos bendición sobre estos caballeros, en el nombre de Jesús. Que venga Juanchito también, que deje automático y así viene para acá. Que todos los caballeros los vamos a bendecir. Bienvenidos a cada uno. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, y nos vamos a poner en acuerdo para hacer esta oración. Pido que desde sus lugares, caballeros, esposos, próximos esposos o los que ya están dentro, repitan esta oración ahí, con un tono suave desde donde están. Espíritu Santo, esta noche, Señor, repitan con su corazón: esta noche, Señor, yo entrego el papel que tú me das. Hoy me sujeto a ti, que eres mi cabeza, Señor. Eres mi cabeza, eres mi sabiduría. Eres el único que me puedes enseñar a ser el hombre ideal para los míos. Eres el único ser que puedes adecuar mis debilidades y poner fortaleza en ellas. Eres el único que puedes quitar cadenas de tristeza, cadenas ancestrales de mi familia, para liberarme y ser el hombre que debo de ser, Señor. Esta noche, Espíritu Santo, yo pongo mi corazón ante ti y pido que el sacerdocio divino que hoy pones en mí sea tan brillante en mi rostro, en mis palabras, en mis actos, y que pronto yo ejecute lo que tú pides, Padre. Me has regalado una ayuda idónea, me has dado a una ayuda idónea cerca de mí, porque has confiado a ese ser para mí, lo has diseñado para mí. Perdóname, Señor, si he ofendido a la persona que has puesto en mi vida. Perdóname, Señor, si mentalmente, físicamente, verbalmente he dañado su corazón, he dañado su nombre, de alguna manera haya causado un irrespeto, una vergüenza. Perdóname, Señor, porque yo quiero que mi oración tenga entrada y estar solvente contigo, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, Samantha Kaisa, Samantha Laya canta. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, toma el control, amado Dios, de cada uno de los que están aquí. Esposas, novias, mujeres presentes, eleven oración hacia estos caballeros. Señor, sean reventadas las cuerdas de prejuicios sobre estos caballeros. Sea cortada, Señor, las cadenas que estaban refrenando el derecho de amar, el privilegio de amar, de proveer a casa, Señor.
Hoy enviste a tus varones esta noche, mi Dios, a cada uno de los que están aquí. Coloca tu santidad en ellos, Señor, santidad en todos sus pensamientos, sentimientos, en el nombre de Jesús. Sean varones que conduzcan sus casas, familias, hijos, porque tú los mandas a educar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amado Dios. Hoy ponemos ante ti, Padre bendito, a cada uno de los que están.